buenos días a todos, hermanos de Rey Victorioso y algunas personas o hermanos de otras congregaciones que lleguen a oír esta plática. La intención es que aprendamos de la palabra de Dios como lo hemos hecho, que desmenucemos esta palabra de Dios para, primero que nada, para darle la gloria a nuestro Padre eterno, que sea todo honor y gloria para Él y después para bendición de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Padre, yo solo soy instrumento, me declaro instrumento de tu gloria y tú eres el que va a poner en mí las palabras que vamos a ver hoy. Queremos, Señor, aprender más de tu palabra, Señor, para conocerte más, para poderte servir mejor, Padre. Que sea toda la gloria y la honra para ti, Señor. No al hombre, no a nosotros, Señor, sino para ti toda gloria y honra. En el nombre de Cristo, nuestro y Salvador, gracias, Padre Santo. Amén. Pues buenos días a todos. Hoy es domingo 6 de septiembre. Ya casi a punto de abrir la congregación. Por algunos detalles no hemos hecho eso, pero voy a mandar después un mensaje personalizado a la congregación de Rey Victorioso. Quiero que abran la palabra del Señor. Quiero invitarte a que abras la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el libro de Bereshit, de los inicios. Y vamos a aprender algo hoy que yo creo que es bien importante para nuestra vida personal, pero también para nuestra vida con nuestros hijos. Y vamos a ver el libro de capítulo 11 de Génesis, el versículo 27. Voy a ir rápido por cuestión de tiempo, ¿verdad? Para que esta plática, lo importante es que se entienda, que no se alargue, ¿verdad? Y que todos podamos aprender correctamente de la palabra de Dios. Dice en el capítulo 11, en el versículo 27, habla de los descendientes de Terach. Terach era el padre de Abraham, el cual engendró a Abraham, a Nahor y a Aram. Y Aram, hermano de Abraham, engendró a Lot. Estoy tomando esta para que ustedes conozcan la familiaridad que tenía Lot con respecto a Abraham. Hemos leído muchas veces que Lot era sobrino de Abraham, pero no hemos tenido en cuenta el por qué era su sobrino y por qué Abraham siempre jaló a su sobrino Lot. Salieron de la tierra de Ur de los Calderos, Abraham, su padre Terach y Lot, porque Aram, el padre de Lot, murió muy joven. Por lo tanto, el abuelito Terach cría, ¿verdad? Se lleva consigo a este niño y lo cría. Pero después, cuando salen de Ur de los Caldeos, muere también, ¿verdad? El abuelito Terach, y al morir, entonces Abraham toma la paternidad sobre Lot. Entonces vemos acá en el versículo 31 del capítulo 11, dice, Terach tomó a su hijo Abraham, o sea, a su hijo, a su nieto, a Lot, que estaba ya huérfano, el hijo de Abraham, y a su nuera Sarai, la esposa de Abraham, la mujer de su hijo Abraham. Y salieron juntos, y aquí quiero recalcar, a Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Y llegaron ahí, y dice la palabra del Señor que murió ahí el papá de Abraham, y es como les decía yo, en ese momento se toma la paternidad Abraham sobre Lot. Bueno, el versículo 4 del capítulo 12, por favor, vamos adelante ahí. Y entonces Dios le habla a Abraham y le empieza a decir que iba a hacer de él una gran nación, que sus hijos, su descendencia, iba a ser incontable como lo era la arena del mar. Y dice el versículo 4 del capítulo 12, marchó pues Abraham como se lo había dicho el Adonai, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5. Tomó Abraham a Sara, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado y el personal que habían adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Y luego dice ahí, llegaron a Canaán. ¿Qué estaba pasando? Dios empieza a prosperar a Abraham. En esa tierra, ¿verdad? Donde estaba en Harán, Dios empieza a prosperar a Abraham,
Abraham se somete a la palabra de Dios, obedece a Dios, y cualquier cosa, como lo vamos a ver más adelante, que Abraham iba a hacer, siempre fue buscando la guianza de nuestro Dios. Después de esto, en el capítulo 13 vemos que, en el capítulo 12 al final vemos que Abraham va a Egipto, tiene una plática con el faraón de ese tiempo, pero entonces sale, capítulo 13, Abraham de Egipto al Negev, junto con su mujer, con todo lo suyo, y dice la palabra, acompañado de Lot. Vemos que Lot era un hijo para Abraham. Abraham lo amaba tanto como si fuera su propio hijo. Y bueno, pues nos imaginamos que Lot también amaba a Abraham como su padre. Dice el capítulo 13, versículo 12, Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Versículo 6. Llegó un momento que Abraham le da un porcentaje de toda esa riqueza a su sobrino Lot, para que él mismo siguiera trabajando. Pero llega un momento en que ya era tan grande lo que estaban haciendo los dos juntos. Y dice el versículo 6, ya la tierra no les permitía vivir juntos, porque su hacienda se había multiplicado, la de los dos, de modo que no podían vivir juntos. Versículo 7, solía haber riñas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Versículo 8, dijo pues Abraham a Lot, no haya disputas entre nosotros, ni entre los pastores, entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Entonces toman la decisión de separarse. Y Abraham le dice a Lot que escogiera en qué parte él quería dirigirse. Acá vemos el amor de Abraham hacia Lot, que le dice, tú escoge lo que tú quieras, escoge lo mejor, a donde tú creas que puedas seguir siendo fructificado, ve y hacia allá dirígete. Y dice el versículo 11, que Lot, dice ahí, eligió pues Lot para sí toda la vega del Jordán y se trasladó al oriente. Así se apartaron uno del otro. Yo quiero hacer un paréntesis acá. Cuando Abraham habla con Lot, inmediatamente Lot toma decisiones precipitadas. Y muchas veces en nuestra vida el tomar decisiones precipitadas ocasiona problemas que posteriormente traen consecuencia a nuestra vida. Y quiero que tengas aquí en mente lo que está pasando con Lot. Por tomar decisiones precipitadas empieza a tener problemas en su vida. Y dice el versículo 12, Abraham se estableció en Canaán y Lot en las ciudades de la vega, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Versículo 13, los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Adonai. Lot sabía esto. Lot ya había llegado, dice que donde se estableció Lot, llegaban sus tiendas hasta Sodoma. Entonces Lot ya había llegado a Sodoma y entonces se estaba dando cuenta de la maldad de los hombres que habitaban en Sodoma. Pero sin embargo, aquí hay algo bien importante y tómalo en cuenta, Lot no quiso salir de ahí. A Lot le pareció bueno quedarse ahí en medio de la maldad. Mi hermano, tú tienes que ver que tu vida espiritual no se contamine con lo que hay alrededor de ti. Si el lugar donde tú te estás desarrollando es un lugar malo, es un lugar donde no hacen las cosas que agradan a Dios, yo quiero decirte que tengas cuidado, porque casi es seguro que te contamines y que empieces a hacer lo mismo que están haciendo ellos. Lot se estaba contaminando. Lot no quiso salir de ahí, a pesar de que sabía y se estaba dando cuenta que todos los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores
contra el Señor. Versículo 14. Dice, dijo Adonai, dijo el Señor a Abraham. Y nos damos cuenta acá que Abraham seguía teniendo una comunicación estrecha con el Señor. Que el contacto de Dios con Abraham era constante. Y dice, Dios dijo a Abraham después de que Lot se separó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar en donde estás hacia el norte, el mediodía, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Aquí entendemos y nos damos cuenta que Dios bendecía a Abraham por su sumisión. Dios bendecía a Abraham por su obediencia. Y Dios bendecía a Abraham por su constante búsqueda a él. ¿Qué quiere decir cuando digo sumisión? Lo que Dios decía, él lo hacía. Obediencia es lo mismo. Pero la constante búsqueda, la necesidad que tenía Abraham de estar buscando a Dios, era el parteaguas, era la diferencia entre la vida de Lot y la vida de Abraham. Después dice ahí que Abraham, versículo 18, que se fue a establecer en Hebrón y ahí edificó un altar al Señor. Y comprobamos nuevamente que las decisiones que tomaba Abraham era conforme al deseo de Dios, para agradar a Dios. Llega un momento aquí, y me voy a brincar esto en el capítulo 14, donde 4 reyes hacen la guerra a 5. Y dentro de estos 5 estaba el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Y llega un momento en que la guerra se lleva a cabo, ganan los 4 reyes y se llevan preso a Lot, el sobrino de Abraham, y todos los bienes que tenía Lot se los llevan también y se fueron juntos, o sea, los secuestraron en pocas palabras. Abraham se da cuenta de esto, dice el versículo 16, que va, pelea y vence a esos reyes que atacaron y libera a su sobrino hijo, casi podemos decir, ¿verdad? Y recupera toda la hacienda, recupera todas las ganancias, todas las bendiciones que tenía Lot, ¿verdad? O todo lo que había logrado Lot, así como mujeres, niños y todo, y los libera. Versículo 21. Llega Abraham ante el rey de Sodoma, y aquí hay algo bien importante. Le dice el rey de Sodoma, ya me enteré, estoy parafraseando esta parte, ya me enteré que ganaste y vienes ahora dándole libertad a toda mi gente, ¿verdad? Y le dice, dame a las personas y quédate con todas las riquezas, con toda la hacienda, con todo lo que tú recuperaste del botín que se habían llevado. Y fíjense la decisión de Abraham. Vamos a leer versículo 22. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma, y checa bien esta declaración de Abraham, alzo mi mano ante el Dios Altísimo, creador de los cielos y tierra, que ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré, y así no dirás, yo he enriquecido a Abraham. El testimonio de Abraham era que Dios era su proveedor y que nadie más, ¿verdad?, había sido la ocasión para que Abraham tuviera todo lo que tenía. Estaba dando un testimonio público a Abraham de que Dios era su proveedor, era el que lo bendecía y no permitía que nadie levantara la voz diciendo, Abraham es rico porque yo lo he enriquecido. Entonces Abraham no acepta nada, solamente el pago de la gente que contrató, ¿verdad? Y él no pidió nada, solamente el salario justo de los que lo acompañaron en la guerra. Capítulo 19. Vemos que Lot era ya parte del gobierno del rey de Sodoma. Y nos damos cuenta porque dice que cuando llegaron los ángeles a Sodoma, ya Dios había advertido a Abraham que iba a destruir Sodoma, y Abraham había intercedido por esas ciudades, por Sodoma y por Gomorra, pero llega un momento en que no había justos,
¿verdad? Para poder hacer que no fueran destruidas esas ciudades. Ni siquiera, fíjate bien, Dios contó como justo a Lot. Lot se salva porque Abraham, ¿verdad?, intercede a Dios, y entonces Dios manda a 2 ángeles para sacar a Lot y a su familia. Date cuenta, las ciudades de Sodoma y Gomorra al final fueron destruidas. Si Lot y su familia hubieran sido de parte de Dios reconocido como justos, la ciudad no hubiera sido destruida. Pero ni siquiera Lot fue considerado justo. Y esto vamos a tomarlo aparte porque es lo que vamos a ver al final de la plática. Dice que los 2 ángeles, llegaron a Sodoma por la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Normalmente, un enviado del gobierno, parte de sus funciones era estar a la entrada de la ciudad, a la entrada importante de la ciudad, para estar verificando quién entraba, qué comerciaban, qué iban a hacer, etcétera, etcétera. Entonces vemos acá que Lot estaba sentado ahí. Muchas veces cuando leemos esta parte, pensamos que Lot estaba perdiendo el tiempo sentado sin nada que hacer, a ver quién entraba, a ver quién salía, y no es así. Y lo vemos en el ejemplo también, por ejemplo, en 2 de Samuel, donde Absalón, ¿verdad?, se levantaba temprano, iba a la puerta para juzgar o lo que se ofreciera que querían ver al rey. Él era el que atendía ciertos asuntos, y que si no podía resolverlos, entonces ya pasaban con el rey. También vemos que Boaz en el libro de Ruth hacía lo mismo, ¿verdad? Y ellos estaban vigilando y verificando ciertas cosas que el gobierno les decía. Bueno, Lot estaba haciendo lo mismo. Lot era parte ya del gobierno, ya se consideraba parte de todos los habitantes de Sodoma. Entonces, bueno, ya sabemos lo que pasa, que entran los ángeles a su casa y les advierten que tienen que salir inmediatamente. Dice en el versículo 14, salió Lot, capítulo 19, versículo 14. Salió Lot y habló con sus yernos, los prometidos de sus hijas. Levantaos, dijo, salgamos de este lugar, porque el Señor va a destruir la ciudad. Y dice ahí algo bien importante, pero sus yernos no le creyeron. Dice otra versión, pero sus yernos lo tomaron a broma. ¿Y por qué lo tomaron a broma? Por el mal testimonio que ya tenía Lot, por la falta de relación que tenía Lot con Dios. En ninguna parte de la porción encontramos que haya una comunicación de Lot con Dios. Todas las bendiciones que alcanzó Lot fue a través de Abraham, mas no, ¿verdad?, por su cuenta propia, que alcanzara bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estaba rota la comunicación de Dios. Entonces vemos lo que pasó. Bueno, los ángeles sacan a Lot y a su familia de Sodoma. Dios hace llover azufre y sal en esa parte, ¿verdad? Y con la orden de que no voltearan, y la mujer de Lot volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua, ¿verdad? Eso lo vemos. Entonces, dice la palabra que en el versículo 27, que después que había pasado eso, Abraham se levantó de madrugada y fue al lugar donde había estado en la presencia de Adonai. O sea, Abraham se levantó y lo primero que fue a tener la comunicación de Dios. Ahora, yo quiero cerrar la plática con algo bien importante. La personalidad de Lot. Lot conocía perfectamente, porque Abraham lo crió desde pequeño, cuál era el plan de Dios para Abraham y su descendencia. Mas Lot no quiso involucrarse. Podemos decir que Lot conocía de Dios, pero no
conocía a Dios. Número 2. Lot tomaba decisiones que buscaban un beneficio propio, mas no tomaba decisiones para agradar a Dios. No pedía la dirección de Dios para hacer las cosas. Y número 3, si llegó a alcanzar misericordia, fue por la intercesión de Abraham, mas no porque él tuviera una relación de Dios. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Tú me dirás, pues qué bonito está esto, ya aprendí. Hermano, cuidado. Si tomamos a Abraham, que era el jefe de esa familia, y lo trasladamos a nuestra época, a nuestra vivencia diaria, tú eres como si fuera un Abraham, hermano. Tú eres el que Dios ha prometido bendición para ti y tu descendencia. Pero muchas veces, sin que te des cuenta, puedes estar criando lotecitos, ¿sí? Por decirlo así, lotcitos. ¿Y quiénes son esos lotcitos? Pueden ser tus hijos, que no se involucren en la palabra de Dios. Puede ser que tus hijos conozcan de Dios, pero no conozcan a Dios. Y cuidado, hermano, porque cuando crezcan tus hijos, de lo menos que van a hacer, va a ser buscar la presencia de Dios. Y a lo mejor lo buscarán cuando tengan problemas graves, cuando ya las cosas se hayan hecho de una forma muy diferente y a veces no tengan remedio. Entonces, hermano, debemos tener cuidado de no criar lotcitos. Debes de tener cuidado que tus hijos se involucren en la presencia de Dios. Que tus hijos busquen de Dios con todo su corazón, que amen a Dios, que se den cuenta que lo que tú puedas tener es por pura bendición de Dios y que tú dependes de Dios. Porque si hay un mal testimonio tuyo, fíjate bien, tus hijos van a tomar ese mal testimonio. Primero como ejemplo y después como justificación, ¿verdad? Obviamente que sabemos que esas justificaciones delante de Dios no sirven para nada. Hermano, no estés criando lotcitos en tu familia. Y acá tiene que ver mucho el testimonio que tú tengas para con Dios. Y no quiero que vayamos a los extremos, que no atienda a las cosas de Dios, pero también hay que cuidar que las atiendas de tal forma que te olvides de tu familia. Yo una vez conocí una persona, un hermano que era buscador de Dios, pero se olvidó de su familia. Y sus hijos crecieron sin la dirección de un padre buscador, de un padre real, porque su padre, entre comillas, estaba ocupado en la obra de Dios. Recuerda, tú eres el sacerdote de tu casa, amigo. Tú eres un Abraham en el cual tienes, ¿verdad?, que buscar de Dios con todo tu corazón para ejemplo, ¿verdad?, de toda tu descendencia y que tus hijos busquen a Dios porque en verdad lo amen. Que Dios te bendiga. ¿Qué pasó después con Lot? Bueno, pues Lot, sus hijas lo embriagan, ¿verdad? Se acuestan con él y dice la palabra que dieron a luz a 2 hijos. Uno de ellos llamado Moab y el otro hijo llamado Ben-Amí. ¿Y quiénes fueron estos? Pues Moab fue el padre de un pueblo que se llamó los Moabitas y Ben-Amí fue el padre de los Amonitas. Y si te das cuenta, en la historia de la palabra de Dios, fueron 2 pueblos que estuvieron siempre guerreando contra Israel. ¿Te das cuenta de algo tan pequeño? De la desobediencia de Lot, de no buscar a Dios, de no conocer realmente, de no involucrarse con Dios, todo lo que llevó generaciones después. Entonces tú tienes la responsabilidad, mi hermano, de que en tu familia no críes lotcitos. Que Dios te bendiga y buenas tardes para todos. Gracias, Señor. Amén. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai,
siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó, y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Y alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. Tantos años que se habló de la venida del Señor, la gente no quisieron ver ni al Mesías comprender. En su palabra estaba el plan, pero no pudieron entender, y su obra se terminó cuando su hijo expiró. El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkan Adonai. Te alabaré y te ensalzaré, El Shaddai.